La conferencia de hoy está dentro del ciclo de tus trampas, o nuestras trampas, y se llama la rabia. Voy a hablar de la rabia, pero para hablar de la rabia tengo que hablar de las emociones y tengo que hablar también un poquito del miedo y de nuestras heridas y de la vulnerabilidad y de la tristeza. O sea que hoy, en mi línea, ponemos un título y luego hablo de lo que me da la gana. Las emociones, todos tenemos emociones. Y las emociones a nivel energético están vinculadas con nuestro segundo chakra, nuestro segundo y tercer chakra, pero las emociones no son más que la manifestación química en nuestro cuerpo de nuestros pensamientos conscientes e inconscientes. Entender esto es interesante porque cuando nos damos cuenta de que todos los cambios bioquímicos que vivimos cuando estamos experimentando una emoción determinada se deben a un pensamiento que está reiterándose a nivel consciente o inconsciente, podemos asumir la responsabilidad de esos pensamientos y no nos extirpamos las emociones, pero sí podemos vivirlas con calma. Hasta aquí no me habéis entendido, ¿no? Vamos con cosas más sencillas. Vivimos en una sociedad en la que no nos enseñan a gestionar nuestras emociones. Desde que somos bebés tenemos emociones y dependiendo de cada familia, de cada hogar, hay emociones que están permitidas y emociones que no están permitidas. Pero hay muy pocos padres que tengan la paciencia y la compasión necesarias para sentarse con sus hijos y enseñarles que eso que les está pasando les está mostrando algo. Evidentemente, para que haya padres que hagan eso, esos padres tienen que saber gestionar sus emociones, tienen que tener una inteligencia emocional, tienen que tener un alto nivel de responsabilidad y tienen que ser compasivos. Primero con ellos y luego, evidentemente, con sus hijos y con los demás. Entonces, cuando somos pequeños, si nos prohíben expresar, por ejemplo, la rabia, que va de esto la conferencia en teoría, vamos a negar nuestra rabia. Y la rabia, como casi cualquier cosa en este mundo, no es ni buena ni mala, depende de qué hagamos con ella. Si de pequeños mostramos rabia y nos dicen no, o nos encierran, o nos castigan, o nos golpean por sentir rabia, vamos a coger esa emoción como cualquier otra, Hay hogares en los que no está permitido sentir tristeza, o no está permitido sentir demasiada alegría, o no está permitido. Entonces, que no esté permitido en nuestra cuna no quiere decir que no vayamos a sentirlo. Y una de las peores cosas que podemos hacer con las emociones es ocultarlas, porque al final terminamos también ocultándolas de nosotros mismos. Terminamos conteniéndolas y cuando las contenemos, al final estallan. Y estallan hacia adentro o hacia afuera, o hacia adentro y hacia afuera, que también se da. En cualquiera de los casos, lo que estalla destruye. Entonces, voy a intentar que comprendamos un poco más de dónde nace la rabia y cuál es la función de la rabia. La rabia, como emoción primitiva, nace cuando algo externo, normalmente, nos da una señal, nos hace entrar en una sensación de peligro. La rabia es una emoción que nos activa y muchas veces la necesitamos para ponernos en marcha, para salir huyendo, para poder defendernos, para sacar una energía o una fuerza o un X que puede estar bien si estamos realmente en peligro. Entonces, esto es como el asco. El asco está muy bien porque se me activa cuando un alimento o una persona es tóxico para mí. Y eso me evita que yo me envenene. Entonces, las emociones per se son necesarias para nuestra supervivencia. Como yo no me dedico al tema físico, me dedico más al mundo de la consciencia, vamos a ver para qué son necesarias o para qué es necesaria la rabia, no ya en un momento de peligro vital,
sino en nuestra vida normal y en medio de esto en lo que estamos todos ahora mismo. Cuando se nos activa la rabia, nos está diciendo que hay una herida debajo sin sanar. La rabia se nos activa porque está tapando, protegiéndonos a nosotros mismos o de nuestro miedo o de nuestra tristeza. Debajo de la rabia, si nos ponemos a hurgar, pero claro, para ponernos a hurgar en la rabia tenemos que ser conscientes de que está en nosotros. Y de hecho, el negar que sentimos rabia en determinados momentos, al final lo que nos mete es en un estado de debilidad. Es negar una parte de nosotros y todo lo que negamos de nosotros nos hace caer más en la dualidad, más en el desamor, más en el miedo y más en la debilidad. Entonces, si yo me responsabilizo, si yo soy consciente de mi rabia, me responsabilizo y la observo, voy a descubrir que si hurgo un poquito debajo de la rabia, lo que hay al final siempre es dolor. Siempre. Esto es espectacular cuando lo descubres. No sé si bueno o malo, es espectacular. Porque ese ogro que se te pone enfrente de... lo único que está haciendo es poner un límite como puede o como sabe para que no toques una herida que está sin curar. Esta es la rabia. En medio de esa herida que está sin curar y esa protección muchas veces inadecuada del... muchas veces, en personas que no son conscientes de sí mismas, lo que hay en medio es miedo. Y es miedo a que veas esa herida o a que algo o alguien vuelva a hacer daño sobre esa herida de la misma forma en la que fue creada esa herida. Comprendo perfectamente que cuando tenemos enfrente a alguien enrabietado, encabronado o casi iracundo, es difícil amar. Pero es difícil amar porque he dicho al principio que como casi todo, la rabia no es buena ni mala. Es, dependiendo de lo que hagamos con ella, buena o mala. Lo único que yo conozco que no tiene esa doble cara, que no tiene mal, es el amor. Y como vivimos en un mundo dual y estamos muy acomplejados y estamos muy heridos y estamos muy jodidos, no es que sea difícil amar a quien está en rabia, es que la rabia del de enfrente activa nuestras heridas y nuestros miedos. Y cuando estamos en nuestras heridas y en nuestros miedos, no estamos en amor. Porque cuando yo tengo miedo, yo no estoy amando. Y cuando yo estoy temiendo o teniendo que proteger mi propia herida, yo proyecto la oscuridad de mi pasado o mi oscuridad interna o la oscuridad en quien está enfrente y no me permito ver que ese que está en rabia lo que está simplemente es llorando, como sabe y como puede, una herida. Esto no quiere decir que el de enfrente se ponga hecho un basilisco y tú digas, aquí estoy, amándote, porque te lo zampas. Entonces, de ahí al entrar en guerra, en defenderte, en lucha, hay abismos. Cuanto más comprendes tu rabia, más puedes comprender la del de enfrente. Y eso no quiere decir que haya que sostenerla, pero sí dejar de atacar cuando alguien está defendiéndose porque está en dolor. ¿Cuántos somos capaces de hacer esto? Es complicado, porque además está la energía resonante. Entonces, cuando veo la rabia en el de enfrente, se activa la mía por resonancia. Para mí hay 3 tipos de rabia, ¿vale? Hay una rabia que para mí es muy tóxica, que es muy tóxica y que seguramente la conocéis. Es la rabia que padece la gente que tiene muy baja autoestima y un bajo nivel de tolerancia a la frustración. O séase, esos que van todo el día encabronados,
O sea, ¿conocéis alguno? ¿Sí? No seréis vosotros. Alguno hay. Hay dos formas de vivir en esta vida. Y de verdad que es mucho más fácil y mucho más sencillo de lo que parece. Olvidaros de lo que os han contado y olvidaros de lo que habéis atraído a vuestra vida por creencias y por inercias y por lealtades ciegas y por todo ese tipo de cosas. Hay dos formas de levantarte por las mañanas y de salir al mundo. Una es temiendo, dando por hecho que siempre va a haber alguien malvado que te va a estar esperando para fastidiarte tu trabajo, tu labor, tu relación de pareja, tu familia, tus hijos, tu dinero ahorrado, lo que sea. Es dando por hecho que el mal es más grande que la luz y que el amor y que siempre hay que estar preparado para protegerse, para evitarlo, para defenderse. Y que siempre van a pasar cosas malas. Y la otra forma es siendo consciente de que, por desgracia, como no estamos iluminados, yo no estoy iluminada, siempre lo digo, pero no creo que sea el propósito de nuestra alma, el estar iluminados aquí. Como no estamos iluminados, creamos y creemos en ese mal. Y cada parte de mí que no está amando contribuye a que ese mal se manifieste, a que esa oscuridad que yo niego en mí se manifieste fuera. Eso es un dato, y eso es un dato del que yo me tengo que hacer responsable, porque cada personaje, cada Darth Vader suelto por el mundo forma parte de mi responsabilidad y mi falta de amor por mí. Y siendo consciente de esto, puedo también ser consciente de que la vida, el universo, Dios, el uno, llamarlo como queráis, en su infinito amor, me va a poner siempre los escenarios perfectos en los que yo no tengo que sufrir. Yo voy a tener las oportunidades de aprender, de evolucionar, de crecer, de descubrirme, de reencontrarme con mi esencia, de soltar todo lo que me estorba, de muchísimas cosas hermosas sin necesidad de ataques, de robos, de usurpaciones, de maledicencias, de... Uy, hoy tengo un lenguaje diferente, hoy estoy... de canallas, pendencieros, hijos de puta. Que el castellano antiguo... No necesito encontrarme con ese tipo de gente. Y si yo soy consciente de eso y asumo la responsabilidad de que cualquier cosa fea que yo me encuentre es mi creación, yo ahí puedo salir relajada, salir abierta y salir sin defensas ni armas de ataque. Si yo funciono, si yo vivo desde ahí, esto no exime que yo tenga heridas. Y cuando algo o alguien me roce esa herida, instintivamente la rabia se va a activar en mí. Es muy diferente, y me imagino que conocéis casos de gente de todo el mundo es malo, mi jefe es malo o mis empleados son malos, mis padres son malos, mis hijos son malos, mi pareja es mala, mis amigos son malos, los políticos son malos. Los políticos a estas alturas ni siquiera sé si son. Yo creo que lo ponen, que son hologramas. Pero todo el mundo es malo. Y si todo el mundo es malo, estás poniéndole el poder, a todo el mundo para que te haga daño. Porque un malo, ¿qué hace? Según nuestro mapa dual, daño. Entonces, es muy diferente eso y vivir en esa rabia constante de todo el mundo contra mí. Somos tan importantes, Dios mío. Todo el mundo contra ti.
Bueno, pues mira qué relajado, ya no vienen contra nosotros. Mejor no doy esta información y que se lo gestionen los que funcionan así. Desde ahí, la rabia es como el estrés. Es una desarmonía física que te mantiene en un estado constante que te impide discernir la realidad. Y, por supuesto, si no puedes discernir la realidad, no puedes hacerte cargo de lo que pasa dentro de ti. Si vivimos de la otra forma, conscientes de que lo que yo me encuentre, aunque no me guste, es más, aunque no lo entienda, forma parte de mi creación y de mi manifestación, yo no tengo que defenderme. Y si eso me roza la herida, o se me acerca a la herida, y se activa mi rabia, lo primero que tengo que hacer es darle las gracias a esa emoción que me está mostrando dónde está mi herida. Y darle las gracias a la circunstancia o a la persona que la ha activado porque me está mostrando cuánto me queda para sanar, cuánto me queda para evolucionar, cuánto me queda para estar en amor, para volver al amor. Fijaros, hablo mucho de la herida. Tenemos muchas heridas, pero yo considero que cada uno de nosotros tiene una herida primordial. No es fácil llegar a esa herida primordial porque esa herida está camuflada debajo de capas y capas y capas y más capas o costras o apósitos de otras heridas. Cuando, llevároslo al físico, cuando tenéis una herida física y no la curáis, no la cuidáis y funcionáis negándola, eso se infecta y además ¿no os ha pasado que os pilláis un dedo y todos los golpes van al dedo? Pues es lo mismo. Cuando ignoráis esa herida, todas las demás heridas van encima de esa. ¿Qué sucede? Que normalmente nuestra primera herida nos es hecha o surge o emerge, o llamarlo como queráis, cuando somos muy pequeños, cuando aún somos dependientes de nuestros padres y cuando no tenemos las herramientas, sí las tenemos a nivel interno, pero no tenemos el sistema preparado para hacernos cargo de ellas, no tenemos las herramientas para poder sanarlas. Máxime cuando además son nuestros padres los que nos hieren desde su inconsciencia. Luego los hay con mala voluntad, pero en general es desde su inconsciencia y su propia falta de amor hacia sí mismos. Y si nos hieren, ¿quién más nos tiene que amar y quién nos tiene que cuidar? ¿En quién vamos a confiar? Para mí el problema, yo lo explico muchas veces, yo como todos vosotros tuve que elegir si seguir siendo confiada o no. Yo elegí seguir siendo confiada, yo elegí confiar, porque una vida en la que no confías, cuando no confías en la gente, cuando no confías en la vida, cuando no confías evidentemente en ti, porque si no confías en los demás es porque tú no eres de fiar, te pierdes todo y te van a hacer el mismo daño que te tengan que hacer. Es más, si yo me muevo desde la desconfianza, esa energía va a resonar con los malosos y es a los que voy a atraer y por los que me voy a sentir atraída. Si yo confío, pues también me la pueden clavar. Una daga por la espalda o algo de eso. Ay, que me he descentrado. Pero no me voy a perder a un montón de gente bonita y no me voy a perder un montón de oportunidades que la vida me va a dar. Entonces, estamos en medio de un momento muy raro en que todo está muy intensificado, muy intensificado y que además va de forma exponencial esta intensificación y está cambiando la energía. Lo cual no quiere decir, como dicen muchos por ahí, que cada vez haya más conciencia. Cada vez hay más basura y más eslóganes que la gente se tatúa y se creen que se han iluminado. Entonces, en medio de esto,
O a esto llegamos todos con esas heridas. Y lo que os decía, claro, si los que más me tienen que querer son los que han iniciado o propiciado o han sido las marionetas para que yo tenga esa herida, ¿de quién me voy a fiar? Pero para mí lo que es peor no es eso. Es que si quien más me tiene que amar me ha hecho esto, será porque yo no soy digna de amor. Y esto, que de muchas formas lo explico en otras conferencias y profundizamos en los talleres, esta indignidad, voy a tener que hacer para que me dejes estar, en lugar del voy a tener que ser, que es para lo que he nacido, nos trae a este momento con un problema muy serio. En medio de esta intensificación, seguimos creyendo que tenemos que hacer y que tenemos que esforzarnos. Fijaros qué curioso. Ser es natural. Y pongo el ejemplo, que es un ejemplo muy tonto, pero es un ejemplo muy claro. Yo soy mujer. Soy mujer porque biológicamente tengo unas condiciones que me hacen mujer. Yo no tengo que esforzarme en ser mujer. Es lo natural. Puedo disfrazarme, puedo hacer muchas cosas, pero no hay ningún esfuerzo. Cuando yo soy lo que he nacido para ser, no hay esfuerzo. Cuando yo me obligo por miedo, porque mi indignidad es tan grande que tengo que disfrazarme, que tengo que esconderme, que tengo que darme, pero darme no desde la entrega. Mirad, el servicio, tanto que se habla del servicio a la humanidad, el servicio no es hacer es manifestar tus dones. Y al manifestar tus dones, los demás recuerdan. Los demás cogen el permiso que nos fue negado o robado a tantos. Entonces, cada vez que yo no estoy siendo y estoy haciendo, entro en la energía del esfuerzo. La energía del esfuerzo nos cansa. A todos. Y no es el cansancio natural de llevo 14 horas con lo que sea y llega la noche y me voy a dormir porque necesito recargar batería, sobre todo necesito que mi inconsciente reordene, etcétera, etcétera. Es el que llego a las 3 de la tarde y ya voy con las ojeras y arrastrándome y no puedo conmigo, pero sobre todo, cuanto más así estoy, más grande se hace mi sinsentido interno. Y cuando ya tengo esos 10 minutos a final de día que son para mí, ya no son para mí porque yo no estoy. Cuando yo hago las cosas que para mí son naturales, como por ejemplo escribir, yo no me canso, porque no hay esfuerzo. Y requiere una energía, pero es una energía que fluye. Cuando yo hago las cosas que para mí no son naturales, yo me canso muchísimo. Pero no solo me canso muchísimo, sino que además no las hago bien. Y las tengo que repetir y es tal la inversión energética que luego no tengo para mí o para lo que sí corresponde. Y esto, cuidado. Cuidado porque los egos son muy tramposos y esto no es pues mañana no voy a trabajar. Ok, pues no vayáis a trabajar. Pero no vayáis a trabajar asumiendo las consecuencias de vuestros actos. Esto no es decirle a vuestro jefe, pues no me da la gana hacer lo que me has mandado. O sea, es un momento en medio de la intensificación en la que estamos, es un momento de que o nos comprometemos o nos podemos dar por jodidos, Y me ronda mucho estos últimos meses el cómo la gente va por la vida de puntillas. Al principio vas de puntillas para no molestar, para que no te vean. Y al final te acostumbras a ir de puntillas y eso implica no profundizar en nada, incluyéndoos a vosotros mismos. Y estoy cansada de tanto apego y tan poco compromiso. Y entiendo que llegamos a este momento muy heridos. Pero yo soy la primera que está herida. Tengo heridas, unas cicatrizadas y otras muy abiertas. Y mi dolor,
me ayuda a entender el dolor del de enfrente. Y mi dolor me ayuda a entrar en compasión, primero por mí y después por los demás. Todo es siempre primero por mí, porque si no está integrado en mí, no puedo hacerlo real enfrente. Y a mí esas heridas me hacen ser imperfecta. Y no pasa nada. Y estamos en una sociedad en la que se busca la falsa perfección. La perfección absurda de la talla de pantalón o del quitarte grasa del culo para ponértela en la cara, que bien no estamos. Si es que no estamos bien. Y luego te dicen, tienes cara de culo y te mosqueas. No. O huele raro, que es de lo peor que se le puede decir a alguien. Y estamos en la exigencia. Hemos comprado la exigencia de la perfección y al comprar esa exigencia de la perfección nos escondemos porque somos imperfectos. Yo soy imperfecta, a muchos niveles. Lo más grande de asumir mi imperfección es que dejo en paz esa parte de mí que es absolutamente vulnerable. Mi imperfección me lleva a seguir profundizando en mí. Y mi imperfección me lleva a seguir asumiendo, acunando, acogiendo y observando a mis heridas. Y mis heridas, esto es como el karma. Mis heridas para mí son las más dolorosas porque son las mías. Esto es como la gente de no, mi karma es el peor porque es el tuyo. El karma no es un castigo. El karma es lo que aún tengo que recordar, lo que aún tengo que aprender a hacer o lo que aún tengo que integrar. Y esto, si os lo lleváis al cole, pues si lo que se os daban mal las matemáticas eran vuestro karma porque era lo que no sabíais hacer de una forma natural. Pero no era la peor asignatura, era la peor para quien se le daba mal. Y para otros era la lengua y para otros la filosofía. Entonces, nuestras heridas, estamos aquí para curarlas, para sanarlas, no para agredir a quien nos está mostrando dónde las tenemos. Y no estamos aquí tampoco para permitir que nos agredan encima de esa herida. Entonces, la línea entre poner un límite y matar a quien te va a atacar, pues en realidad es muy clara. Pero para no matar, tú tienes que no estar suicidándote. Y para no estar suicidándote, tienes que hacerte cargo de ti. Tienes que comprometerte contigo. Y comprometerte contigo implica dejar de quejarte, tomar conciencia, responsabilizarte de tus pensamientos, de tus emociones, de tus actos, de tus relaciones. Implica un montón de cosas que parece que no sean fáciles. Y qué gusto encontráis en vivir pasando de puntillas. Qué gusto encontráis en dilapidar la energía de una vida y las oportunidades de una vida y quedaros en la queja. Y hacer de lo que puede ser una vida perfecta y un paraíso una mierda. Yo no lo sé. Y os puedo asegurar que el asumir tu responsabilidad y comprometerte contigo mismo no hace que todo sea maravilloso todo el tiempo. Porque según trabajas una herida o según profundizas en un escalón, se abre la siguiente puerta. Y muchas veces no has terminado de cerrar una y cuando se abre la otra te pega un portazo que te rompe la nariz. Y dices, pues bueno, vamos a mirar por aquí. O dices, mira, me voy a dormir un rato. Y no pasa nada. No pasa nada si lo haces con conciencia. Si dejas de señalar al de enfrente. Que en Barcelona hablaremos de la proyección, que está muy mal entendida, que es un chollo entenderla y está muy mal entendida. Entonces, volvemos a la rabia. Una de las cosas que nos meten... Bueno, he dicho que había 3 tipos de rabia.
la rabia del amargado, que es el que se levanta cada día y va a la guerra. No somos conscientes de lo privilegiados que somos. O sea, de los que estamos aquí no hemos vivido ninguna guerra, más que las que creamos nosotros. Y sigue habiendo guerras en el mundo, más allá de por los intereses económicos o políticos, porque nosotros mantenemos guerras dentro nuestra. Dentro nuestra permitimos que viva y crezca nuestro peor enemigo. Y eso tiene que manifestarse, porque estamos en el mundo de la manifestación. Entonces, como yo no quiero ver mi guerra interna ni hacerme cargo de ella, hago que la guerra esté en otro país, que esto no va conmigo. Y así puedo seguir sin mirar. Entonces, la rabia del amargado que sale todos los días a la guerra buscando dónde está el enemigo y encima, quien sale ahí así es evidente que no se ama. Esto es evidente, ¿no? ¿O no? ¿O no es evidente? Bueno, pues para mí lo es. Si tú te amas, tú no esperas que te agredan. Si tú, con tu imperfección y con tus heridas, dices, esta es la que soy, no esperas agresión, porque hay amor en ti. Y lo que hay en ti es lo que ves, y lo que atraes por resonancia. Luego siempre hay alguno que se infiltra, a ver qué puede hacer, bueno, pues ya está. Pero esa gente que se siente pequeña, que se siente miserable, insignificante y que ve lo de fuera como malo porque lo ve mucho más grande de cómo se percibe a sí misma, esa gente vive en una rabia que yo la llamo amargura, que ya es otra cosa. Ya no es la emoción que te avisa y que te indica y que te da una pista, es otra cosa. Y los amargaos, su mayor hobby es amargar a los demás para poder mantener su teatro. Y es lo que es. Entonces, tóxico. Si tú eres un amargao, hazte amiguito de otro y deja al resto del mundo en paz. Podemos montar el Día de los Amargaos, un club social, y que salgan ese día y el resto del tiempo nos dejen en paz. Luego hay otro tipo de rabia, que es la rabia implosiva. ¿La conocéis? Y esa no se va con gases, ni con Aerored. Entonces, la gente que tiene esa rabia implosiva niega su propia rabia. Probablemente porque en sus casas de pequeños no les dejaban expresar ninguna muestra de rabia, ningún grito, ningún sacabao, ningún nada de eso. La rabia implosiva, no podemos no tener las emociones. Las emociones van a estar, es como el ego, forman parte de nosotros. Podemos tenerlos en el lugar que corresponde o que destrocen todo lo que somos. Entonces, cuando tú niegas tu rabia, lo que haces es contenerla. Cuando la contienes, esto es como una olla express. Y la olla express, pues tiene su función y es maravillosa. Pero si le damos más presión y la dejamos más tiempo, ¿qué pasa con la olla express? Estalla. Hay dos formas de estallido. Uno hacia adentro, otro hacia afuera. El estallido hacia afuera, por si lo habéis vivido, es el justo en el momento más inadecuado con la persona que no se lo merecía. ¿La he roto? Sí. Y eso, claro, las personas que llegan a eso, con su baja autoestima, con su no conciencia de gestión emocional, ¿cómo van luego a lo que han roto a decir lo siento? Porque encima parece que decir lo siento sea un gesto de debilidad. O sea, esto no... ¿Hay alguien más? Pedir perdón no es un gesto de debilidad. Ni pedir perdón ni perdonar. Y aunque yo solamente puedo perdonarme a mí misma, nadie me puede perdonar, solo me puedo perdonar yo. Yo sí puedo pedir perdón a quien he dañado en la forma que sea, porque es una forma de decir, disculpa, acabo de ser consciente de lo que yo he hecho.
y te lo comunico desde el amor, ya me gestiono yo mi perdón a mí misma, y el de enfrente puede perdonarnos o no, entre comillas, porque ya os digo que a quien únicamente me puede perdonar soy yo. Entonces, forma hacia afuera de esa contención, y además suele ser con la microgota, cuando ya te han caído chorros, es una microgota la que hace que hagas... Esa rabia es tóxica. Esa rabia es tóxica porque está macerada, porque está negada y nos va corroyendo. Esa explosión puede ser también hacia adentro. Y la explosión hacia adentro, imaginaros, a ver qué ejemplo. Yo tengo mi herida porque nunca me dejan expresarme, ¿vale? Entonces, cada vez que alguien no me deje expresarme, que es una de las cosas que activan la rabia, el no haber podido expresar necesidades y sentimientos. Todos tenemos derecho a expresarnos. Entonces, si desde pequeño no me han dejado, eso genera una herida, y cada vez que las circunstancias o X persona me impiden expresarme, mi rabia se activa para decirme que ahí hay algo que atender. Para que me exprese, para que cambie mis inercias, para que yo me responsabilice, para que me dé cuenta de que quien me está impidiendo expresarme no es más que yo, para un montón de cosas. Pero me callo y no me miro nada porque con contenerme ya tengo bastante. Y me voy... Y el día que estallo y estallo hacia adentro, lo que lanzo es toda esa basura en forma de verbo picudo y pinchoso contra mí. Y me digo, claro, si es que eres una mierda, si es que ¿quién te va a querer escuchar? Si es que, y sigue. ¿Qué estoy haciendo? Meter veneno en mi propia herida. La herida se hace más profunda y cada vez voy a encontrar a más personas que no me permitan expresarme. Y esto es un círculo vicioso. Y luego está la rabia sana, que es, igual que el ego, el ego sano, el ego educado, es el que me muestra dónde yo tengo puertas cerradas al amor. La rabia sana es la que me muestra dónde yo tengo una herida. O dónde, cuidado, que la herida me la he podido hacer yo, o me la puedo estar haciendo yo. El ejemplo que he puesto es un ejemplo de una herida que empieza desde algo externo, pero luego la estoy manteniendo yo nada más. Entonces, la rabia sana, que es la que me enseña dónde está esa herida y me da la energía, me hace disponer de la energía para hacerme cargo, para poner un límite, para cambiar mi actitud, para decir basta, para atenderme, para un montón de cosas. Esa no destruye. Esa no destruye. Esa es como un motor que nos pone en marcha. Y vuelvo a lo de andar de puntillas. Si tengo un motor que me pone en marcha andando de puntillas, no me convierto en Jesucristo andando sobre las aguas. Me convierto en el coyote era el que corría, ¿no? Me convierto en el coyote muy deprisa para no ir a ningún lado. Y mientras voy arramblando. Pero si yo he tenido el valor de profundizar, de comprometerme conmigo, de aceptar que soy imperfecta y que tengo heridas. Ahí es donde puedo invertir esa energía que puede volverse constructiva. La rabia y la ira no tienen nada que ver. Bueno, no tienen nada que ver. La rabia es de parvularios y la ira es de demonios. Y de hecho la ira es de demonios. Los demonios, a pesar de la mala fama que tienen, a ver, que se la han currado también, son muy buenos trabajadores. Los demonios se convierten en demonios porque han dejado de sentir el amor a todos los niveles. Entonces, nosotros hablamos de una heridita y ellos tienen la herida. Y es tanto lo que les duele que no hay consuelo y han dejado de creer en el amor. Y al dejar de creer en el amor, en lo que caen es en la ira. La ira se activa
porque sí. Porque sí. Porque no hay amor y no hay consuelo. ¿Hay personas iracundas? Sí, las hay. ¿Son demonios? No lo sé. No es importante. No es importante. No os vayáis de aquí con el, pues mi padre, pues mi suegra, bueno, mi suegra, no. Son ejemplos. No os vayáis, si estáis haciendo eso, lo que estáis haciendo es negar vuestra rabia y lo mismo vuestra ira. No os vayáis de aquí mirando a ver en las casillas mentales quién tiene el cartel de rabia, de ira, de a ver a quién te encuentras mañana. No. Iros conscientes de que vuestra rabia y vuestra ira tiene que ver con un dolor grande. Pero no lo uséis esto para justificar. Yo hay una cosa que no entiendo. No sé si hablé de esto en la conferencia que di de la pareja el año pasado, pero yo no lo entiendo. Tú a tu pareja, a vuestras parejas, amigos, padres o lo que sea, no vayáis exigiéndoles que cubran vuestros huecos. Bueno, a las parejas a veces. Nadie puede darle sentido a vuestra vida, nadie puede llenar vuestro vacío, excepto vosotros. Entonces, todo esto de poner fuera lo que yo necesito y esperar que tú lo cubras y si no, ya tengo el sparring para lanzarle toda mi mierda, no. Pero a vuestras parejas, comunicarles cuáles son vuestras heridas. Y muchas veces nos emparejamos con alguien y descubrimos una herida nuestra al estar con esa pareja, porque la simbiosis y la relación y las resonancias y el universo con su magia ha hecho que nos juntemos con esa persona para ver esa herida que no habíamos descubierto. Y el otro te dice, o la otra te dice, pues no me habías dicho nada de esto, pues discúlpame, es que acabo de descubrirlo ahora gracias a ti, pero no toques. Entonces, esto sí hay que hacerlo. Sí que hay que comunicarle a quien amamos y a las personas que tenemos cerca cuáles son nuestras heridas. Lo que yo no entiendo es esa saña que gastan algunos de que comunicas tus heridas y dicen, ahora. Mirad, la vulnerabilidad, negar nuestra vulnerabilidad nos deja en una posición de debilidad absoluta. ¿Por qué? Para negar mi vulnerabilidad, yo tengo que hacer, no tengo que ser, tengo que hacer como si fuera invulnerable. Y todo lo que es mentira se tumba muy rápido, se cae muy rápido. Entonces, cuando yo asumo mi vulnerabilidad, y eso implica el que no controlo un carajo de la vida, el que me quedan partes sombrías que tengo que trabajar o que tengo que alumbrar, que me quedan heridas que no sé ni qué hacer con ellas, que hay cosas que no se me dan bien, que implica un montón de cosas. Mi vulnerabilidad implica que si me regañan me hago pequeña otra vez. O implica tantas cosas, pero cuando yo asumo mi vulnerabilidad y me muestro tal cual, a pecho descubierto, ahí es donde yo encuentro mi fortaleza y donde yo tengo mi poder, porque ahí estoy siendo, así estoy siendo. Y repito, si alguien me quiere hacer daño, porque no tiene nada mejor que hacer en su vida que ya tiene que ser raro, me lo va a hacer. Si esa persona que me quiere hacer daño tiene un mensaje que yo tengo que recibir, me lo va a hacer, haga yo lo que haga. Si yo voy a pecho descubierto, me lo va a hacer de una forma directa. El corte va a ser limpio, la herida va a ser limpia. Pero si yo voy empacada en mi falsa invulnerabilidad,
solamente el esfuerzo que estoy haciendo para falsearme me deja en una posición tal de debilidad que cuando esa persona me quiera hacer daño, me va a destrozar. Y, claro, vuestras mentes están llevándoselo a situaciones con otras personas. Pero no. Venid aquí, a vosotros. ¿Cómo gestionáis vuestra vulnerabilidad con vosotros mismos? ¿Cómo esperáis? Solo tenemos un problema, los humanos. Parece que tenemos un montón. Es todo distracción. Solo tenemos un problema, y es que no nos amamos. Y probablemente no me canse nunca de repetir esto. Cuando yo me amo porque sé quién soy. Pero no desde el yo soy así y es como me muevo. No. Desde el de verdad entrar y descubrir mi luz y mi sombra. Y descubrir mis dones y mis karmas. Y ver que esto es lo que soy. Y unos días estoy muy graciosa y otros días pues podría llorar. Bueno, de hecho algún día lloro. Y no pasa nada. No es el exigirme el disfraz perfecto cada día. Es despertarme, darme los buenos días, darle los buenos días a la vida y decir, ¿y hoy cómo estás? ¿Cuándo os preguntáis eso? ¿Cuándo? Pero es que no es solamente recién despertados. ¿Cuántas veces al día os preguntáis, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Mirad, ¿queréis jugar con otros? Jugar. Jugar a preguntarle al otro, ¿qué necesitas? No os estreséis porque el otro se queda en, ¿eh? ¿Qué? Y no os piden nada. Estamos tan poco acostumbrados a atender nuestra necesidad. Estamos tan acostumbrados a pedir cosas que no necesitamos y tan desacostumbrados a atender lo que realmente necesitamos, que cuando alguien de verdad mirándote a los ojos te dice ¿qué necesitas? Te quedas en... y te das cuenta de que no necesitas nada. ¡Oh! Fascinante. Para los centros comerciales me van a poner los carteles en los centros comerciales como patrocinadora. Mientras yo no soy capaz de sentir paz con mis llenos y mis vacíos, mientras yo no soy capaz de sentir compasión por mis procesos de evolución y por mis meteduras de pata y por mis caídas y por mi volver otra vez a lo mismo, no puedo permitir que el de enfrente me ame. Porque si me ama, va a ver esa sombra en mí. Va a ver lo que yo me esfuerzo en ocultar detrás de personajes que hacen. Y mientras yo no puedo permitir que el de enfrente me ame, yo no puedo amar. Porque entonces voy a ver sus sombras y voy a arremeter, igual que arremeto contra las mías, contra las suyas. Este es el único problema que tiene la humanidad. Si yo estuviera en un concurso de Misses y me preguntaran mi deseo para el mundo, diría amor. Y claro, no ganaría, pero no importa. Porque yo me amo. Desde que era cría, es lo único que deseo para el mundo. Pero no amor como nubecitas rosas con ositos y arcoíris y mariposas y memeces. No amor romántico, no amor dramático, no, amor del de verdad, del que brilla dentro de cada uno de nosotros. Y sé por experiencia que no es sencillo amar. No es sencillo amar cuando el amor, que es una energía que no tiene ni luz ni sombra, emerge de ti porque está en ti y el de enfrente te escupe o te acusa o se esconde o intenta destruirte o...
No es sencillo amar cuando el amor activa el dolor de los otros. Y no es sencillo amar y seguir amando. Y mirar al mundo y decir, Dios mío, ¿qué nos pasa? ¿Cómo es posible que pasen las cosas que pasan? Pero no hablo de los grandes dramas, que los hay. Hablo de los dramas personales, que son los que provocamos por no amarnos. Pues no es sencillo amar. Pero no quiero experimentar vivir sin amar. Y esa es mi elección. Y ese es mi compromiso como alma y como ser humano. Y en medio de mi amor he tenido que enfrentarme o ver lo que son los apegos. Y en medio de mi amor he tenido que vivir la oscuridad que lanza el de enfrente por miedo a que ese amor vea sus zonas oscuras. Y sigo repitiendo que no puedes amar si no ves. No puedes amar a un desconocido. Solo puedes amar a quien conoces y aceptas. Y es duro amar y que ese amor no sea suficiente para sanar tus heridas y necesites más. Pero lo realmente duro es tener esas heridas y no amarte. Lo realmente dramático es que vayamos por la vida, da igual, nacionalidad, edad, religión, da igual, que vayamos todos por la vida en un grito que dice necesito amor, y que cuando el amor nos roza y evidentemente nos deja descubiertas nuestras heridas, intentemos acabar con él, echándole la culpa de toda esa basura de la que nosotros no nos responsabilizamos. Lo realmente dramático es que sigáis gastando toda la energía de la que disponéis en ocultar lo que os hace más bellos. Es absurdo que os estéis quejando y que yo esté aquí hablando de la rabia cuando solo necesitamos callarnos, dejarnos en paz, darnos cuenta de que hasta esas zonas tan feas que hemos criticado y que no han sido queridas de nosotros son hermosas, para que todo sea con ternura. Yo elijo vivir desde la ternura, pero yo no puedo pedirle al cielo ternura si yo soy incapaz de tratarme a mí con ternura. Yo no puedo pedir ternura e ir buscando patanes que me maltraten para poder justificar lo jodida que estoy. Eso no tiene sentido. Y digo que hablaremos en la próxima conferencia de Barcelona de la proyección, pero dejar de decir, sí, pero es que tú no entiendes mi situación de ahora porque mi jefe, porque mi empleado, porque mi pareja o porque... Me da igual, con todo mi amor, me la repampinfla, porque esa circunstancia es lo que tú estás creando y lo que tú necesitas en este instante de tu vida para ver dónde estás. Y puedes amarte en medio de la que te has liado tú solo, o puedes esperar que te salven, o puedes buscar que eso se perpetúe negándolo, o criticándolo, o juzgándolo. Solo depende de vosotros. Solo. Y que a estas alturas pienso que no puedo traducirlo de otra manera y hay como grados de amor. Pero no grados de amor de cómo amo a mi perra, cómo amo a mi pareja o cómo amo a... No. Es como una bolita que tiene todavía puntos negros. Los puntos negros, mi ego me dice, aquí aún queda una puerta cerrada. Porque yo amo a todos menos a los de Corea del Norte. Pues eso no es amor. Entonces, que no tengo nada en contra de los de Corea del Norte, que aquí hay que especificarlo todo.
Amor, el amor implica, no entiendo nada. Yo, vidente, desde pequeña, viendo en esta vida, en las otras ni os cuento, no entiendo nada. Y me importa un carajo. No necesito entender. Elijo hoy y ayer y mañana y cada instante, elijo ser feliz. Y para ser feliz tengo que mantener mi paz. Y para mantener mi paz tengo que hacerme cargo de mí, de mis heridas, de mis emociones y de lo que se manifiesta a mi alrededor, que me está mostrando dónde aún no me estoy haciendo cargo o no lo estoy haciendo de la forma adecuada. Y la gente amargada no tendría que trabajarse la emoción, sino la aceptación. De verdad, bueno, los que son mis alumnos o mis amigos saben que puedo hablar de un montón de temas, un montón de rato y parecer hasta interesante. Pero la mayoría de las cosas no las entiendo. No las entiendo. Sí entiendo que cuando te has desconectado tanto de ti, y de verdad que por educación todos somos criados y adiestrados en la desconexión. Todos. Yo también. Pero para eso crecemos. O en teoría eso es crecer. El hacerme cargo de mí. Cuando ya me puedo valer por mí misma, hacerme cargo de mí y volver a conectarme con mi esencia. Si yo estoy en el ego, pedorro, maleducado y pesadísimo y monstruoso, estoy en la necesidad. Y estoy en la necesidad trampa que cada vez hace más grande el vacío, porque no lo puede llenar nada material, solo se puede llenar conmigo. Una vida sin sentido es una vida plena de vacío y vacía de ti. Eso es una vida sin sentido. Entonces, esa gente está amargada. Y no os confundáis, que hay mucho amargado con una sonrisa monísima, ¿eh? O sea, que los amargados no tienen los ojos rojos y los pelos de punta. Eso es una opción. Cuando yo tomo conciencia, y tomo conciencia cada día, que esto, os pensáis que se hace un taller de fin de semana y yo ya. Pues si fuera así, yo estaría ya en los... Vamos. Si por hacer un taller ya, brillaría como el oro y estaría destruyendo a la humanidad desde el cielo. Por iluminada. No es leer un libro, no es curar una herida, no es dar un paso, es cada día, cada instante, porque cada día es una vida nueva. Y en esa vida nueva tenéis que volver a elegir. Y si un día tienes el día tonto, pues tienes el día tonto. Yo también tengo los días tontos. Y lo que aprendí a hacer hace mucho es avisar de, tengo el día tonto. Hoy tengo el día tonto, ya que estoy dando una conferencia, no he avisado. Tengo el día tonto. Cuando tengo el día tonto, soy más vulnerable. Y todo está más exagerado. Y no pasa nada. No me meto caña, no me castigo, no me juzgo, aviso a los navegantes que pasan por al lado y ya está. Pero sigo eligiendo ser feliz. Entonces me doy cuenta de que hasta teniendo el día tonto, tengo tantas cosas que disfrutar y tengo tantas cosas que sí son preciosas, aunque nadie las vea. Porque os engañáis, os entrampáis en el vale, lo voy a hacer para demostrar, lo voy a hacer para que éste vea, lo voy a hacer para que éste también lo haga. No, el mundo está lleno de gente que nace y muere de forma anónima. Bueno, lleno. Este es mi optimismo, pero sí hay muchas personas que nacen y mueren de forma anónima y que tienen un compromiso real con el amor.
¿Y qué no salen en las noticias? Porque no vende. El amor no vende. Vende el juicio, el cotilleo, el drama, el sufrimiento, el morbo y vende la oscuridad. La luz no vende. Y todo lo que pueda transformar este mundo no vende. Somos unos consumidores locos de oscuridad. No filtramos. Y somos capaces de dejarnos un pastizal y pagar los precios de aquello que nos va a destrozar la vida y que nos va a hipotecar para siempre, pero no queremos dejar 5 pavos en algo que sí puede revertir. Porque eso me va a hacer verme en mi oscuridad y me va a confrontar con la falta de compromiso que tengo hacia mí. Y es así de triste. Aquí estamos, con todo mega intensificado y cada vez más mensajes baratos que no tienen que ver con la conciencia, pero os pueden hacer sentir especiales. Cada vez más locura a nivel global, cada vez más energías desde la de los móviles, el wifi, los HARP, bla, 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 bla. Que, bueno, aquí estamos los humanos como las cucarachas, haciéndonos a eso porque nos están metiendo de todo en los campos, en el cuerpo etérico, en todo lo que somos. Pero, ¿cuál es vuestro compromiso con la luz? Es que estás tan tranquila que cuando estoy en la luz, con estar en casa conmigo no necesito nada más. Chica, qué aburrimiento. Pues si tú lo dices. En la luz no cabe la distracción. En la luz está el enfoque, la atención, la honestidad. La honestidad. La responsabilidad. Cosas de esas que yo mejor me voy al centro comercial o me voy de copas o me voy a seguir alejándome de mi esencia mientras le echo la culpa a los que me vengan bien en ese momento. Y la rabia se activa porque sois vosotros mismos los que os estáis mostrando dónde están vuestras heridas. Y claro, como no sé qué hacer con esto, voy a buscar un personajito que aparezca adelante para poder lanzarla, en lugar de aprender a gestionar lo que pasa dentro de mí y lo que yo estoy creando. Bueno, vamos a pasar al sorteo de 5 libros de Lego y 5 libros de Amar sin sufrir. Vale. De nuevo, tenemos a este benefactor. Y me voy a permitir el lujo, que esto sí va a ir a YouTube, de darle las gracias a él. Voy a decir dónde vive en México, y como él no puede venir y él se nutre y él quiere que esto continúe, él hace estas aportaciones de forma evidentemente voluntaria, de su diezmo para que otras personas puedan acceder. Yo, a día de hoy, tengo un pequeño conflicto. O sea, yo tengo un pequeño conflicto con que esta persona lleve 3 meses haciendo esto, regalando libros y regalando entradas, que en la mayoría de los casos van para personas que pueden pagárselas, y que gente de Madrid, que es donde estamos ahora mismo, sea incapaz de venir a la conferencia, o tanta gente que me exige que si el cable no se oye, que si el outfit, que si pon más conferencias, que sí exigen, no tengan conciencia de que yo pago un precio por hacer esto. Que esto no es gratis, señores. En la vida no hay nada gratis. Absolutamente nada. Y estamos en un momento que, gracias a Internet, la gente en su casa, en pijama, le da al play, o le da al on, o le da al ok, y se piensa que todo es ya y gratis. Llevo 22 años, van a hacer 23 años dedicándome a esto. Este es mi compromiso, y lo hago evidentemente porque es mi compromiso. Yo no lo hago para salvar al mundo, yo no lo hago para cambiar la vida de la gente, yo no lo hago para salir en Internet, lo hago por amor a mí.
porque este es mi plan de vida, porque este es mi compromiso de alma y porque esta soy yo. Pero casi 23 años después, con todos los talleres que he dado, en que he explicado que todo tiene un precio, en que le he preguntado a la gente qué le va a decir a la vida, si le va a racanear también a la vida cuando ya venga la muerte a por ella, a decirle, ay no, que ahora me he dado cuenta, que el precio más barato es el económico. O sea, estoy cansada. Y me estoy permitiendo, como estoy en mi día de la vulnerabilidad y de que no estoy iluminada, ya lo he dicho muchas veces, pero hoy también he dicho, señores, tengo heridas y no soy perfecta, estoy cansada, muy cansada. Estoy muy cansada. Y al final, ¿para qué cojones hago yo esto? Y no estoy dispuesta a seguir en esta línea. Entonces, gracias, muchísimas gracias a la persona que no quiere que diga su nombre, que lleva 3 meses y también lo ha hecho también para la de Barcelona, por ese gesto de conciencia. Gracias a otra persona de Nueva York que también hizo un gesto similar. Por favor, no me escribáis o no le escribáis a Sergio diciendo que lo vais a hacer porque yo no he pedido nada, cuando no lo hacéis. Y si hay algo que no llevo nada bien es la mentira. Y ser conscientes, pero ser conscientes no por mi trabajo, por vuestras vidas. Que todo tiene un precio y que nunca sabéis cuál es. Y esto, aparte de implicar pagar a la sala, pagar al equipo, pagar al ANIS, pagar la edición del vídeo y pagar, conlleva mi gasto y mi coste energético. Y esto a mí no se me paga. Pero ni esto, ni los talleres, ni nada. Esto no es por dinero. A mí el pago es que de verdad seáis conscientes. Y desde la exigencia, desde la crítica, desde el despelleje, desde el pedir más sin dar nada a cambio, a mí no solo no se me está pagando, sino que se me están quitando las ganas. Porque yo esto lo puedo hacer para 4 personas que de verdad están comprometidas, en un jardincito, tranquilita y sin tener que pagar los precios que pago. Y con esto vamos al sorteo. Muchas gracias de verdad a los que habéis invertido 13 euros o no, porque os ha tocado las entradas, habéis invertido 2 horas o 3 o 4 de vuestro tiempo en venir hasta aquí. Muchas gracias a mis niños los comprometidos, que hay algunos por ahí. Y bueno, espero que a pesar de haber hablado de la rabia y otras cuantas cosas, os haya servido la conferencia. Ahora estarán mis chicos allí en la esquina con los libros. Los que os ha tocado el libro, se lo pedís y les dais las gracias cuando os lo den. De verdad que el agradecimiento no es decir gracias, es ser consciente. Es ser consciente de lo privilegiados que somos y de todo lo que recibimos cada instante, más todo lo que no recibimos por cabezones, por obtusos y por cerrarnos. Muchísimas gracias, chicos.